El día en que el rock argentino perdió a una de sus figuras más enigmáticas y el mundo comenzó a hacerse una pregunta que hasta entonces parecía imposible de responder: ¿qué dejó realmente Indio Solari detrás de la leyenda? Durante décadas, millones de personas conocieron al artista, al compositor, al ícono cultural capaz de movilizar multitudes como ningún otro. Pero mientras los homenajes llenaban los medios de comunicación y los fanáticos recordaban sus canciones más emblemáticas, una nueva historia comenzaba a despertar curiosidad, especulaciones y controversias. No se trataba de sus conciertos históricos, ni de sus letras cargadas de misterio, ni siquiera de las polémicas que marcaron algunos de los momentos más intensos de su carrera. Esta vez, todas las miradas apuntaban hacia algo mucho más delicado: su legado, su patrimonio y todo aquello que quedó después de su partida. ¿Qué bienes dejó realmente? ¿Quiénes serán los responsables de administrar una obra que marcó a generaciones enteras? Existen proyectos, documentos o materiales inéditos que el público nunca llegó a conocer. Y, sobre todo, ¿qué secretos podrían permanecer ocultos detrás de una de las figuras más reservadas de la historia de la música argentina? A lo largo de su vida, Indio Solari construyó una imagen pública basada en el misterio. Evitó la exposición mediática, protegió ferozmente su intimidad y mantuvo gran parte de sus asuntos personales lejos de los reflectores. Sin embargo, tras su fallecimiento, comenzaron a surgir preguntas sobre el verdadero alcance de su legado artístico, económico y cultural. Al mismo tiempo, volvieron a discutirse algunos de los capítulos más polémicos de su historia: los conciertos multitudinarios que generaron debates nacionales, las controversias relacionadas con la organización de eventos masivos, los años marcados por sus problemas de salud y la enorme influencia que ejerció sobre varias generaciones de seguidores. En este video vamos a analizar qué se sabe sobre el patrimonio, la obra y la herencia cultural que dejó una de las personalidades más fascinantes del rock latinoamericano. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque ese simple gesto ayuda al algoritmo de YouTube a recomendar nuestros videos a más personas interesadas en historias como esta y nos permite seguir investigando y creando contenido de calidad. También deja tu me gusta, ya que cada interacción fortalece enormemente el crecimiento del canal. Si deseas apoyarnos aún más, puedes hacerlo a través de un Super Thanks. Y si no puedes colaborar económicamente, simplemente déjanos un comentario contándonos qué fue lo que más te sorprendió de la vida y el legado de Indio Solari. Quédate hasta el final, porque la última revelación sobre el destino de su obra y una inesperada incógnita que rodea su legado podría cambiar por completo la manera en que muchos recuerdan a esta leyenda del rock argentino. Cuando se habla de Indio Solari, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en los escenarios repletos, en las canciones que marcaron generaciones enteras y en el fenómeno cultural que logró construir a lo largo de décadas. Sin embargo, detrás de esa figura casi mítica que millones de fanáticos llegaron a admirar, existe una historia mucho más compleja, humana y fascinante. Lo que hace que Indio Solari sea diferente de muchas otras estrellas de la música no es solamente su talento artístico, sino también la manera en que decidió vivir su vida lejos de los reflectores. Mientras otros artistas convertían cada aspecto de su existencia en una noticia, él eligió el camino contrario. Desde muy joven desarrolló una relación particular con la fama. Entendió que el reconocimiento público podía ser una herramienta poderosa para difundir su obra, pero también podía convertirse en una prisión capaz de destruir la tranquilidad personal. Por esa razón, a medida que su popularidad crecía, también aumentaba su deseo de proteger aquello que consideraba más valioso: su intimidad. Esta decisión terminó convirtiéndose en una de las características más distintivas de su personalidad, y al mismo tiempo, en una de las razones por las que su figura despertó tanta curiosidad entre el público. Durante décadas, miles de personas intentaron descubrir quién era realmente el hombre detrás del personaje. Mientras sus canciones eran analizadas una y otra vez en busca de mensajes ocultos, su vida privada permanecía envuelta en un silencio casi absoluto. Este misterio alimentó incontables especulaciones. Muchos querían saber cómo era su rutina cotidiana, qué hacía cuando no estaba componiendo, cuáles eran sus pensamientos más profundos o quiénes eran las personas que ocupaban un lugar importante en su círculo más cercano. Sin embargo, él rara vez ofrecía respuestas directas. Prefería que la atención estuviera centrada en la música y no en los detalles de su vida personal. En una época donde la exposición constante parece ser una obligación para cualquier figura pública, esta actitud resultaba extraordinaria y contribuía a fortalecer aún más el aura de misterio que lo rodeaba. Antes de convertirse en una leyenda del rock argentino, Indio Solari atravesó un camino lleno de experiencias que ayudaron a moldear su carácter. Como muchos jóvenes de su generación,
Vivió momentos de búsqueda personal, inquietudes artísticas y desafíos que influyeron profundamente en su manera de ver el mundo. Desde temprano mostró interés por diversas expresiones culturales, incluyendo la literatura, el dibujo y las artes visuales. Estas influencias terminarían reflejándose más adelante en sus composiciones, conocidas por su riqueza simbólica y por la profundidad de sus letras. A diferencia de otros músicos que construyen una imagen pública cuidadosamente diseñada para atraer la atención, Solari parecía sentirse más cómodo explorando ideas, observando la realidad y desarrollando su universo creativo en silencio. Con el paso de los años, ese perfil reservado comenzó a convertirse en una marca registrada. Cuanto más crecía el fenómeno de su música, más crecía también la curiosidad del público. Los fanáticos buscaban cualquier entrevista, fotografía o declaración que permitiera conocer un poco más sobre el hombre detrás de las canciones. Sin embargo, las apariciones públicas seguían siendo limitadas. Esa escasez de información hizo que cada palabra pronunciada por él adquiriera un valor especial. Cuando finalmente concedía una entrevista, sus reflexiones eran analizadas durante semanas por seguidores, periodistas y críticos. Cada comentario parecía ofrecer una pequeña ventana hacia una personalidad compleja que siempre se resistía a ser completamente descifrada. Otro aspecto que llamó la atención durante toda su trayectoria fue la manera en que protegió a las personas más cercanas de la exposición mediática. Mientras muchas celebridades convierten a sus familias en protagonistas involuntarias de la fama, Indio Solari mantuvo una separación muy clara entre su carrera artística y su vida personal. Esta decisión generó admiración entre algunos observadores, quienes veían en ella una muestra de coherencia y respeto hacia la privacidad de sus seres queridos. Para otros, en cambio, esa actitud alimentaba aún más las preguntas y el deseo de saber qué ocurría detrás de las puertas cerradas. Lo cierto es que esta postura contribuyó a construir una figura pública singular, donde la obra ocupaba siempre el primer plano y la vida privada permanecía cuidadosamente resguardada. A medida que la popularidad de su música alcanzaba niveles extraordinarios, el fenómeno alrededor de su persona comenzó a adquirir dimensiones difíciles de explicar. Los conciertos reunían multitudes impresionantes, las entradas se agotaban rápidamente y cada nueva aparición generaba una enorme expectativa. Sin embargo, lejos de aprovechar esa atención para aumentar su presencia mediática, Solari continuó manteniendo una distancia considerable respecto al espectáculo de la fama. Esta actitud reforzó la percepción de que se trataba de un artista diferente, alguien que no parecía interesado en convertirse en una celebridad tradicional. Para muchos seguidores, precisamente esa autenticidad era una de las razones por las que lo admiraban tanto. Las letras de sus canciones también contribuyeron a alimentar el misterio. Muchas veces estaban llenas de imágenes poéticas, metáforas complejas y referencias que permitían múltiples interpretaciones. Esto llevó a generaciones enteras de fanáticos a debatir sobre sus significados, intentando descubrir cuánto había de autobiográfico en cada composición. Sin embargo, el propio artista evitaba ofrecer explicaciones definitivas. Prefería que cada persona encontrara sus propias respuestas y construyera una relación única con las canciones. Esta filosofía encajaba perfectamente con su manera de entender el arte. Más que transmitir mensajes cerrados, buscaba generar preguntas, emociones y reflexiones. A lo largo de los años, muchos admiradores se preguntaron cómo era posible que una de las personalidades más populares del rock argentino lograra preservar con tanto éxito su intimidad familiar. En una época en la que la exposición pública parecía inevitable para cualquier celebridad, la relación de pareja de Indio Solari permaneció prácticamente al margen de la atención mediática. Lejos de buscar protagonismo, entrevistas o apariciones constantes, su compañera eligió una vida discreta y tranquila. Esa decisión fue coherente con la filosofía que el propio artista defendió durante gran parte de su carrera, la idea de que la vida personal no debía convertirse en un espectáculo para el consumo público. Sin embargo, precisamente esa ausencia de información generó un fenómeno curioso. Cuanto menos se sabía sobre la relación, mayor era el interés de la gente por descubrir detalles. Los seguidores imaginaban cómo sería la dinámica cotidiana de una pareja que convivía con una fama tan extraordinaria. Muchos se preguntaban cómo lograban mantener el equilibrio entre la enorme popularidad del músico y la necesidad de conservar espacios de privacidad. Aunque las respuestas concretas eran escasas, lo que sí parecía evidente era la existencia de un vínculo construido sobre bases sólidas, capaz de resistir el paso del tiempo y las presiones que inevitablemente acompañan a una carrera artística de semejante magnitud. La vida de un músico suele estar llena de exigencias.
Las giras, los conciertos, las grabaciones y la atención constante del público pueden convertirse en desafíos difíciles para cualquier relación. En el caso de Indio Solari, además, existía el componente adicional de una popularidad que trascendía lo habitual. Sus presentaciones convocaban multitudes impresionantes y generaban una pasión pocas veces vista en la música latinoamericana. Mantener una vida familiar estable en medio de semejante fenómeno no debió ser una tarea sencilla. Sin embargo, la permanencia de esa relación a lo largo de los años alimentó la percepción de que existía una profunda complicidad entre ambos. Muchas personas cercanas al mundo artístico suelen afirmar que detrás de cada gran figura pública existe una red de apoyo silenciosa que pocas veces recibe reconocimiento. Aunque los focos apuntan hacia el escenario, hay personas que acompañan desde las sombras, brindando contención emocional en momentos de éxito, incertidumbre y dificultad. Esta idea encaja perfectamente con la imagen que durante años se proyectó sobre la compañera de vida de Indio Solari. Mientras el artista enfrentaba los desafíos de una carrera extraordinaria, ella permanecía alejada del ruido mediático, ocupando un lugar discreto pero aparentemente fundamental en su vida cotidiana. Con el paso del tiempo, esa historia adquirió un significado aún más profundo. A medida que el músico atravesaba distintas etapas personales y profesionales, la presencia constante de una persona cercana se convirtió en un elemento que despertaba admiración entre muchos seguidores. En una industria donde las relaciones suelen ser inestables debido a la presión constante de la fama, la permanencia de un vínculo durante tantos años resultaba especialmente llamativa. Para muchos admiradores, esa estabilidad representaba una demostración de lealtad, confianza y compromiso mutuo. Otro aspecto que contribuyó a alimentar el interés público fue el contraste entre la inmensa popularidad de Indio Solari y la casi total ausencia de exposición de su entorno familiar. Mientras otros artistas compartían detalles de su vida privada a través de entrevistas, programas de televisión o redes sociales, él mantenía una postura completamente diferente. Esta elección no solo protegía a sus seres queridos, sino que también reforzaba la idea de que existían límites claros entre el personaje público y la persona real. Para algunos observadores, esta actitud representaba una muestra de respeto hacia quienes no habían elegido vivir bajo el escrutinio constante de la opinión pública. Hasta ese momento, gran parte del público conocía al artista, al compositor y al ícono cultural, pero muy pocos imaginaban los desafíos personales que se desarrollaban lejos de los escenarios. La noticia de que padecía una enfermedad neurodegenerativa generó una profunda conmoción entre sus admiradores. Durante años, los fanáticos habían visto a un hombre capaz de llenar enormes espacios con su sola presencia, alguien cuya voz y personalidad parecían desafiar el paso del tiempo. De repente, la realidad recordó que incluso las figuras más admiradas son vulnerables a los mismos desafíos que enfrenta cualquier ser humano. Recibir un diagnóstico de este tipo no solo impacta a quien lo recibe, también transforma la vida de quienes forman parte de su entorno más cercano. A partir de ese momento, muchas rutinas comienzan a cambiar. Los planes a largo plazo se replantean, las prioridades se modifican y aparecen nuevas preocupaciones que antes no existían. Aunque el público veía únicamente las declaraciones ocasionales y las noticias relacionadas con su salud, detrás de escena seguramente existía una realidad mucho más compleja, marcada por consultas médicas, decisiones importantes y una constante adaptación a circunstancias que evolucionaban con el tiempo. Uno de los aspectos más difíciles de enfrentar en situaciones similares es la incertidumbre. Cuando una persona recibe un diagnóstico que puede alterar significativamente su calidad de vida, el futuro deja de parecer completamente predecible. Surgen preguntas inevitables sobre los proyectos pendientes, las metas personales y la posibilidad de continuar realizando actividades que durante años formaron parte esencial de la identidad propia. Para un artista cuya vida estuvo tan profundamente ligada a los escenarios y al contacto con el público, este proceso debió representar un desafío emocional particularmente complejo. La música había sido durante décadas mucho más que una profesión para Indio Solari. Era una forma de expresión, una manera de conectar con millones de personas y un componente central de su existencia. Por eso, la posibilidad de que los problemas de salud limitaran progresivamente algunas de sus actividades generó una enorme carga emocional. No se trataba únicamente de una cuestión física. También implicaba aceptar cambios profundos en una rutina construida durante toda una vida. Adaptarse a esa nueva realidad requería fortaleza, paciencia y una capacidad constante para redefinir expectativas. Al mismo tiempo, las personas más cercanas también debieron enfrentar sus propios desafíos. Cuando alguien querido atraviesa una situación de salud delicada, quienes lo rodean suelen experimentar sentimientos encontrados.
Existe el deseo de ayudar, la preocupación constante por el bienestar de esa persona y muchas veces, la necesidad de asumir nuevas responsabilidades. En estos momentos, el apoyo emocional se vuelve tan importante como cualquier tratamiento médico. La compañía, la comprensión y la capacidad de enfrentar juntos las dificultades adquieren un valor imposible de medir. A pesar de los obstáculos, uno de los aspectos que más llamó la atención de muchos seguidores fue la manera en que Indio Solari abordó públicamente el tema. Lejos de construir una narrativa dramática, mantuvo una actitud reflexiva y serena. En distintas ocasiones mostró una notable capacidad para hablar sobre su situación con honestidad, sin perder el sentido crítico que siempre caracterizó sus declaraciones. Esta postura generó respeto incluso entre personas que no necesariamente seguían su música, ya que demostraba una disposición poco común para enfrentar una realidad difícil sin caer en la desesperación pública. Sin embargo, detrás de esa serenidad seguramente existieron momentos de preocupación, dudas y desafíos personales que rara vez llegaron al conocimiento del público. Como ocurre con cualquier persona que atraviesa una situación médica compleja, existen días mejores y días más difíciles. Hay momentos de esperanza y otros marcados por la incertidumbre. La diferencia es que, en su caso, millones de personas observaban cada noticia relacionada con su estado de salud, generando una atención mediática que podía resultar agotadora. Mantener cierta privacidad en medio de semejante interés público no debió ser una tarea sencilla. Con el paso de los años, la enfermedad también influyó en su relación con los escenarios. Los conciertos, que durante tanto tiempo habían sido una parte fundamental de su vida, comenzaron a verse condicionados por nuevas limitaciones. Para muchos artistas, retirarse gradualmente de las presentaciones en vivo representa uno de los procesos más difíciles de aceptar. El escenario no es simplemente un lugar de trabajo, es un espacio donde se construyen recuerdos, emociones y vínculos con el público. Alejarse de esa experiencia implica cerrar capítulos que durante décadas definieron una parte esencial de la identidad personal.